Bienvenidos hermanos, quiero saludarles en este momento a cada uno de los hermanos que se están poniendo en la dirección a través de todo el mundo. Quiero saludarles en el nombre del Señor, tanto a los que están aquí como a los que nos van a ver en diferentes lugares. El origen de la Semana Santa es el tema que vamos a tocar en esta noche. Primero tenemos que saber, hoy en estas fechas, muchos sitios, muchas iglesias, muchos predicadores en el cristianismo se está hablando acerca de la Semana Santa. Hay preparativos, hay prédicas que están lanzándose con respecto a eso, hay muchos comentarios, la gente está eufórica en estas fechas, los mercados, comercios de pescados, todo eso se pone muy fuerte en estos días, en esta semana que estamos casi ya a la mitad, ¿verdad? Yo quisiera que hoy veamos a qué es lo que el cristianismo tradicional le llama la Semana Santa. Si bien es cierto, la Semana Santa, que para el mundo cristiano o para la tradición cristiana o la Iglesia Católica comienza el Domingo de Ramos. ¿Cuál es el Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos, según la tradición católica, es el día cuando Jesús entró montado en un pollino, en un burrito, a Jerusalén. Y eso, según la tradición católica, fue un domingo. Entonces, desde el domingo que Jesús entró montado en un burrito, comienza toda una semana que va a culminar con el domingo, el próximo domingo, que es el domingo de resurrección. Va a culminar todo lo que es la Semana Santa, pero en sí se centra más la Semana Santa, específicamente hace enfoque en el día jueves y en el día viernes. El día jueves y el día viernes, que son considerados de esos 8 días feriado inclusive en nuestro calendario aquí, que rige por lo menos Perú y creo que Sudamérica completo y en otros lugares también. Estas fechas son fechas que están dedicadas al descanso de lo normal que está sucediendo, porque son decretados feriado. En fin, hoy quisiéramos analizar con respecto a este punto. Para eso yo voy a hacer un breve reencuentro bíblico para más o menos centrarme en lo que estoy tratando de decir, de donde la iglesia habla acerca del Domingo de Ramos. En el libro de Juan, el capítulo 12, yo quisiera que ustedes lean conmigo el verso número 12, vamos a leer hasta el verso número 15. Juan 12, 12 al 15, dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a Jerusalén, a la fiesta obviamente, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. De hecho, este pasaje está en el libro de Zacarías, el capítulo 9, el verso número 9, que de antemano ya decía que tu rey viene montado en un pollino. En un pollino. ¿Qué es un pollino? Es un burro que nunca ha sido todavía cabalgado. O sea, es un burro que por primera vez es tomado para que alguien monte sobre sus lomos. Por lo tanto, Jesús ese día entró a Jerusalén montado en un burrito. Para la tradición católica, esto ocurrió un día domingo. Y obviamente nosotros sabemos que esto ocurrió, escuchen bien, esto ocurrió
alrededor si nosotros vamos al libro de Juan, vamos a encontrar en el libro de Juan que Jesús entró montado en un polluelo, en un asno, en un pollino, entró montado en un burrito, una fecha 10. ¿Una fecha qué? 10. El 10 del mes de Abib, Jesús entró montado en un burrito. Pero es interesante porque la fecha 10 que Jesús entra montado en un burrito no coincide con la tradición católica, no coincide con la tradición del Domingo de Ramos. Y para esto yo quiero que ustedes analicen conmigo el libro de Juan, el capítulo 12, el verso 1. Miren, ve, Juan capítulo 12, el verso 1 dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, y él que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Escuchen lo que voy a decir. ¿Cuántos días antes de la Pascua Jesús llegó a Betania? 6 días antes de la Pascua. Ahora, la pregunta es: ¿la Pascua qué fecha es? El 14. Eso significa que Jesús tuvo que haber llegado, ¿qué fecha? A Betania. Él tiene que haber llegado el día 8, porque hay que reducirle 6 días al 14, porque la Biblia dice 6 días antes de la Pascua Jesús llegó ¿a dónde? A Betania. ¿Qué fecha sería? El 8. Y hay que recordar que Jesús entra montado en un burrito 2 días después que él llegó a Betania. ¿Sí? Ahora, miren, escuchen bien. Jesús entró montado en un burrito, ¿cuántos días después que llegó a Betania? 2 días. O sea, prácticamente Jesús entraría a Betania, obviamente, la fecha 10. Porque él llega el 8 ¿a dónde? A Betania, 6 días antes de la Pascua. Y 2 días después él entraría montado en un burrito. La fecha sería 10, pero el día no sería domingo. ¿Por qué no? Porque la Iglesia católica enseña, y en esto no se equivoca desde mi punto de vista, que Cristo resucitó el primer día de la semana. Y yo creo que Jesús resucitó el primer día de la semana, y puedo defenderlo no porque sea católico, sino porque desde la Biblia se puede defender que Cristo sí resucitó el primer día de la semana. ¿Estamos claros? Lo que no coincido con la iglesia es que ellos digan que Jesús entró un 10 montado en un burro y era domingo, y por eso le llaman el domingo ¿de qué? De Ramos. Y hoy vamos a desbaratar ese argumento. Miren, si el domingo es 10, ¿cuántos días faltaban para el 14? 4. ¿Y qué día dice la Iglesia Católica que murió Cristo? Viernes. Yo también creo que Cristo murió viernes y que resucitó el domingo, el primer día de la semana. Pero ellos dicen que Cristo entró montado en un burrito el día domingo de Ramos. ¿Y qué fecha sería? El 10. Pero entonces si Cristo entró montado en un burrito el 10, entonces Cristo tendría que morir el 15 para ellos, porque sería el viernes 15. Miren, saquen la cuenta. Domingo, ¿qué fecha? 10. Lunes 11. Martes 12, miércoles 13, jueves 14. Si el domingo de Ramos
Jesús entró y era domingo, un 10, entonces el católico tiene que enseñar que Cristo murió un jueves. Y Cristo no entró montado en un burrito el día domingo. Cristo entró montado en un burrito el día siguiente del domingo. Y eso era lunes. Así que el domingo de Ramos no es domingo de Ramos. Si ellos quieren celebrar, que celebren el lunes de Ramos, porque el domingo de Ramos es una contradicción directa a la Biblia. Jesús llegó a Betania un día 8. ¿Saben lo que hizo al día siguiente? Ese 8 que llegó, miren lo que dice Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, muy bien, donde estaba Lázaro. Esta es la fecha, ¿qué? 8. ¿Quieren saber qué hizo al día siguiente? Era 9, ¿verdad? Ese día que él llegó a Betania, las personas de Jerusalén al siguiente día se enteraron que Jesús había llegado a Betania. Y miren lo que hace en el verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver ¿a quién? A Lázaro. Noten una cosa interesante. El 9, él llega el 8, y el 8 por la noche le hacen a él una fiesta. ¿Dónde lo dice el texto? En el verso 2 de Juan 12:2. Miren lo que dice Juan 12:1, dice: 6 días antes de la Pascua, esto es el 8, Jesús llega a Betania. Pero en la noche, en el verso 2, y le hicieron allí una cena. ¿La cena se hace en el día o en la noche? Entonces, el 8 por la noche Jesús le hacen una cena. Cuando amanece, la gente de Jerusalén viene ¿a dónde? A ver a Jesús. ¿Qué fecha era? 9. Sí, era 9. Pero al día siguiente, dice el verso 12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Se dan cuenta que Jesús entra a Jerusalén 2 días después que llega a Betania. Sí, Jesús llegó a Betania un día sábado. El sábado por la noche le hacen a Jesús una cena. Cuando amanece el domingo, la gente de Betania, la gente de Jerusalén viene ¿a dónde? A Betania. Pero al siguiente día, Jesús ¿a dónde va? A Jerusalén. Es ahí cuando Jesús va recién a Jerusalén. Y es allí cuando la gente dice: Hosana, Hosana. Y se dan cuenta que no es el domingo que Jesús va a Jerusalén. El día que Jesús va a Jerusalén, ¿qué día es? El lunes. El domingo la gente vino de Jerusalén a Betania. Y al siguiente día Jesús va de Betania a Jerusalén. Por lo tanto, el domingo de Ramos es una tradición que no calza con las escrituras. Porque si el domingo es 10, Cristo tendría que morir un jueves. Entonces se caería toda la doctrina católica que ha enseñado por más de 2000 años que Cristo murió un viernes. Y de hecho, por eso yo sí creo que Cristo murió un día viernes. Pero yo no creo que Jesús entró montado en un burrito el domingo. Yo creo que el 10 fue lunes. Y puedo rastrear la Biblia a través de todo lo que Jesús hizo: el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, hasta el 21, de acuerdo al libro de de acuerdo al libro de Marcos, que cronológicamente cuenta cada evento que sucedió tal día, tal día, tal día y tal día y tal día. Y cuando tú rastreas la cronología, te das cuenta que el domingo de Ramos no es más que una farsa. Jesús no entró montado en un burrito el día domingo, porque si Cristo hubiera entrado, valga la redundancia, moriría un jueves y no un día viernes. Entonces, aclarado este punto, yo quiero decirles que no existe en la Biblia, oiga bien lo que voy a decir, no existe en ninguna parte de la Biblia que nos hable
de una preciada Semana Santa. No existe eso. No lo busquen por ningún lado. La palabra o la frase la Semana Santa no es una celebración que lo conocieron los cristianos de la era primitiva, del primer siglo o del segundo siglo o del tercer siglo. No existe eso. No lo busquen por ningún lado. Dentro del cristianismo no hay un verso bíblico que nos muestre o que Jesús o que los apóstoles hayan tenido la mera intención de celebrar Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. No existe eso. Yo quiero que ustedes sepan muy bien. Según la historia, la primera evidencia histórica registrada de la celebración de Semana Santa fue en el cuarto siglo. ¿Cuándo? En el cuarto siglo, o sea que tuvieron que pasar 400 años, casi 400 años, desde la muerte de Cristo, para que recién la iglesia empiece a celebrar la preciada Semana Santa, no porque tenga un sustento bíblico, no porque Cristo haya dicho que lo celebren, no porque es un mandato bíblico, no es porque es un mandato apostólico, sino que los cristianos quisieron celebrarlo, quisieron celebrar esa fiesta de Semana Santa, ¿sí? Que de hecho el Domingo de Ramos esa celebración se hacía después de la fiesta de la Cuaresma católica, obviamente, que venía ya desde el día, se puede decir, arrancaba desde el día, unos días antes que empezase la Semana Santa. La Cuaresma era una fiesta que también dentro de la tradición del cristianismo fue adoptada, y esta fiesta está relacionada con que hay 40 días de abstinencia de ciertos alimentos, y que esos 40 días es de ayuno. En ciertos días específicos no hay que comer ciertos alimentos, y sobre todo en el fin de semana de la Semana Santa no era prohibido comer, o es prohibido aún en la actualidad comer, ¿qué cosa? Carnes. Cualquier carne que sea carnes rojas es prohibido. Ahora, permítanme leer un pequeño artículo aquí, según de acuerdo con la Biblia, según lo que dice una página aquí, fragmento de una página católica. Quiero leer esta parte según el Código de Derecho Canónico, el cual ellos tienen muy claro y respetan mucho. Dice así: de acuerdo con la Biblia y el Código de Derecho Canónico, durante el jueves y viernes santo, los fieles católicos suelen guardar ayuno y abstinencia de carne roja como un acto de penitencia, pues en la comunidad cristiana está prohibido ingerir estos alimentos durante la Cuaresma. Sin embargo, sí está permitido consumir pescado, debido a que este precepto religioso honra la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz. Me parece sorprendente la parte de este comentario arriba que dice: de acuerdo con la Biblia y el Código de Derecho Canónico, durante el jueves y viernes santo los fieles católicos suelen guardar ayuno y abstinencia. Yo quiero preguntarles a los lectores de la Biblia, aquí este documento dice que de acuerdo a qué, a la Biblia y a qué más, y al Código de Derecho Canónico, durante el jueves y el viernes santo está prohibido comer carnes rojas. Mi pregunta es: ¿en qué parte de la Biblia dice que el viernes y el jueves una persona debe abstenerse de comer carnes rojas o cualquier otro tipo de carne? ¿Dónde está eso? Eso es una tradición que la iglesia enseñó después del cuarto siglo, y que hoy día la gente piensa que durante el jueves y el viernes comer carne roja
es sinónimo de pecado y que muchas personas tienen esa abstinencia de cuidarse de las carnes rojas. Pero está permitido comer ¿qué? Pescado. Y que el pescado sí lo podés consumir porque no tiene ningún problema. Es una abstinencia tradicional, no tiene base ni sustento bíblico por ningún lado. Hay que ir olvidándonos de este asunto. No existe una prohibición en la Biblia. No encontramos por ningún lado la cuaresma en la Biblia. No le encontremos por ningún lado el miércoles de ceniza en la Biblia. No encontramos por ningún lado la abstinencia de carne en la cuaresma. No, la cuaresma es en realidad 40 días. La palabra cuaresma viene del latín, que es 40 días. En esos 40 días ellos tienen abstinencia de ciertos alimentos y dice que está comparado con el ayuno de Cristo. Pero ¿qué tiene que ver el ayuno de Cristo que ocurrió después de su bautismo con la cuaresma católica que está señalando a una orden eclesiástica de hacerlo en la muerte de Cristo o 40 días antes de la Semana Santa? No tiene que ver absolutamente nada. Por lo tanto, esto es una tradición católica que la gente ha adoptado y que piensa que si come carne roja en Semana Santa es un pecador o una pecadora. Pero yo sí quiero decirles algo que es interesante. Quiero que tomen mucha atención de lo que voy a decir. La celebración de la Semana Santa ocurrió 4000 años antes de Cristo y no 400 años después de Cristo. A ver, yo quiero que entiendan un poquito. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La Semana Santa, la cuaresma, el miércoles de ceniza, ya era una fiesta que se celebraba 4000 años antes de Cristo, que 400 años después de Cristo. Pero ustedes dirán, ¿y quién celebraba el miércoles de ceniza? ¿Quién celebraba el domingo de resurrección? ¿Y quién celebraba la cuaresma en el antiguo pacto, mucho antes de ello? Yo quiero que ustedes me acompañen hoy al libro de Ezequiel, el capítulo 8. Acompáñenme al libro de Ezequiel, el capítulo 8, y vamos a analizar un verso que es muy interesante. Dice así Ezequiel 8:14. Voy con ustedes a meditar un momento sobre esto. No pienso hoy extender el tema muy largo. Quiero centrarme en esta parte. Dice el capítulo 8 de Ezequiel, el verso número 14, así: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. La palabra endechando a Tamuz es la palabra haciendo luto, guardando duelo, llorando. La palabra endechando. Primera pregunta que quiero hacerme es la siguiente: ¿por qué las mujeres judías estaban guardando luto por Tamuz si Tamuz había muerto más de 2000 años atrás del evento del libro de Ezequiel? Tamuz no había muerto en los días del profeta Ezequiel. Tamuz no había muerto en el tiempo de que nosotros leemos aquí, cuando Ezequiel está diciendo que esas mujeres estaban llorando. De hecho, Tamuz
vivió en la época de Nimrod, de la época de la Torre de Babel. Ese fue el tiempo que Tamuz vivió y el tiempo que Tamuz murió siendo asesinado. Pero ¿qué tiene que ver la muerte de Tamuz con el duelo que están guardando las mujeres en el libro de Ezequiel capítulo 8, el verso 14? Yo quiero que ustedes comprendan una cosa que es interesante. Y les voy a dar un reto para que ustedes puedan ir a averiguar después de lo que yo les expongo aquí. Ustedes van a buscar la información Tamuz y la relación con la Cuaresma. Y ustedes van a ver toda la información, que esto es historia escrita en las cronologías babilónicas. Yo tengo aquí el libro llamado Las dos Babilonias, en la página 105. Yo voy a leer en un momento, todavía no, voy a leer donde sacamos toda la información que cualquiera puede ingresar a poder estudiar. Y les voy a resumir un poquito la historia de lo que está dicho aquí en este libro de las cronologías de Babilonia. ¿Ya? Hermanos, Tamuz es el hijo de Nimrod. Nosotros encontramos a Nimrod en el capítulo 10 del libro de Génesis, el cual la Biblia identifica a él como el primer hombre que se rebeló en contra de Dios. Es un hombre que construye ciudades paganas como Sinar, Babel, la ciudad también de Nínive, ciudades que él levanta, él construye. Él es alguien que se opone a Dios y al sistema de gobierno de Dios. Dios le había dado una orden a la gente de esa época. Por ejemplo, a Adán le dice: fructifícate y multiplícate, espárzanse y llenen la tierra. Viene Nimrod y dice: hagamos una torre para no esparcirnos, sino que tengamos una ciudad y un solo nombre. Y él empieza a edificar una torre grande, el cual Dios tiene que bajar y confundir los idiomas para que esa torre no siga creciendo. De hecho, el nombre de Nimrod es rebelión, que significa rebelión pero en contra de Dios. Es un rebelde en contra de Dios y en contra de los mandamientos del Señor. Este hombre, cuando muere, la gente de Babilonia empieza a decir que él no ha muerto, sino que él vive ¿dónde? En el sol. De hecho, la gente comenzó a adorar al dios Sol, y su nombre en las culturas antiguas, primeramente en los tiempos del pueblo de Israel, era Baal, el dios Sol. Ustedes saben, hermanos, que la adoración al sol ha sido a través de todas las culturas, de todas las épocas, de todas las historias. Los babilónicos adoraban al sol, los egipcios adoraban al sol, los romanos adoraban al sol, los incas adoraban al sol, los mayas adoraban al sol, ¿sí? Y todas las culturas adoraban al sol. Los aztecas también adoraban al sol. Ahora, a través de toda la historia, la gente siempre ha tenido el culto plasmado ¿a quién? Al sol. Ahora, este hombre, Nimrod, se le atribuye, después de su muerte, que la esposa de él, Semíramis, tiene un hijo llamado Tamuz. Tamuz es asesinado a su temprana edad, y cuando Tamuz muere, sus enemigos lo cortaron a él en varias partes y lo llevaron por diferentes lugares, una parte por un sitio, otra parte por otro lugar y otra parte por otros sitios. La madre, Semíramis, da una orden de buscar el cuerpo de su hijo, y es recolectado Tamuz, y ella empieza a coser las partes que se recolectaron de Tamuz, la empieza a unir y ella cose. De hecho, lo que les estoy diciendo es, ustedes mismos van a poder leerlo, verlo, porque
son cosas que nosotros hemos investigado ya hace algunos años atrás, el cual cualquiera puede entrar a las fuentes que yo podría dictarles en esta noche. Ahora, pero la historia dice que Semíramis no encuentra la parte genital de Tamuz, no la encuentra, de alguna manera faltaba. Ahora, ella manda a averiguar sobre esto y le dicen que la parte del miembro viril de él había sido arrojado al río Éufrates. Entonces ella ordena una gran cantidad de gente para poder buscar si al pez que se llevó el miembro viril de su hijo. Y dice la historia que ella atrapó muchísimos peces, atraparon las personas, de tal manera que encontraron en el corazón de un pez el miembro viril de Tamuz, el cual ella trajo para así, como quien dice, hacer su ceremonia de, ¿cómo podríamos decirlo para que no suene tan feo? Ya que las cosas que les estoy contando son cosas horrendas. Incesto, para cometer el incesto con su propio hijo, porque se suponía que ella le daría vida, ya que en muchas culturas esta mujer era considerada como la mujer de la fertilidad, la mujer que daría vida, la mujer que podría hacerlo resucitar a su hijo. Solo lo que tenía que era armarlo, y la gente esperaba que Tamuz resucitase 40 días después de haber sido, ¿qué cosa? Encontrado. Y durante esos 40 días, porque 40 años es lo que Tamuz tenía, empezaba la gente a celebrar un duelo prolongado de lloro, de un duelo, un endechamiento, podríamos decirle, de que por 40 días la gente celebraba un largo endecho, duelo por Tamuz, y que al final de los 40 días, obviamente, se creyó, por lo menos allá en Babilonia, que Tamuz había resucitado y él sería el próximo divino, colocándole en sí a vivir en el planeta Venus. Pero en fin, yo quiero decirles algo interesante. Desde ese momento, durante esos 40 días de duelo, la gente tenía acceso a comer toda la pesca que se había realizado durante en buscar el cuerpo que le faltaba a su hijo Tamuz. Entonces, cuando nosotros tenemos y hablamos de la relación de los 40 días con lo que es la alimentación del pescado, estaban relacionadas esa fiesta, la Cuaresma, era una fiesta que surgió dentro de Babilonia y se practicaba por 40 días en el imperio de Babilonia. O sea, la celebración de los 40 días de duelo no era una Cuaresma cristiana, no, era una fiesta de Cuaresma por el dios falso llamado ¿qué? Tamuz. Por eso les dije, esta creencia nació 4000 años antes de Cristo que 400 años después de Cristo. Ahora, esta fiesta era muy conocida en el mundo de los babilónicos, de tal manera que la iglesia, escuchen bien, la iglesia en el cuarto siglo, la iglesia católica, adopta esta fiesta que era celebrada en el mundo pagano. Pero una cosa les voy a decir, no era extraño que la iglesia adopte una costumbre pagana, porque esta costumbre pagana ya lo había adoptado también el pueblo judío en los tiempos de el profeta Ezequiel. En el tiempo cuando los judíos se paganizaron y estaban siendo zarandeados y llevados a Babilonia, una de las prácticas fatales que ellos tenían eran dos cosas.
Uno, habían metido la adoración al sol dentro del templo, que era el culto a Baal, y habían metido la cuaresma dentro de el pueblo, dentro del programa establecido para los días donde ellos tenían festividades en el templo. Por eso, cuando nosotros leemos Ezequiel 8, verso 14, dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz, llorando por Tamuz, guardando duelo por Tamuz. Era una práctica que ya existía, y esta práctica de llorar por Tamuz, por hacer duelo por Tamuz, duraba 40 días. Y al final de los 40 días se celebraba la fiesta de resurrección, porque eso es lo que los babilónicos creían, de que su Dios había que resucitado. Ahora mi pregunta es: ¿cuál era la otra fiesta que los judíos celebraban? Ahí dice en el verso 15 lo siguiente del mismo capítulo 8 del libro de Ezequiel. Dice: luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. ¿Cuáles eran las abominaciones mayores que estas? El verso 16 dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas hacia el templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adorando, y adoraban, ¿qué dice? Al sol, postrándose hacia el oriente. Yo quiero contarles, yo apoyé a una iglesia evangélica durante algunos años, donde ellos tenían una práctica y una costumbre. La mayoría de ellos decían que hay que adorar a Dios, pero primeramente tenemos que postrarnos hacia el oriente, y se postraban con dirección ¿a dónde? A dónde sale el sol. Ahora, y los templos que ellos tienen construidos, esos templos que ellos tienen construidos mayormente se construyen para que cuando tú te arrodilles, la dirección sea hacia el sol. Yo me quedé sorprendido que por qué esa práctica. En ciertos lugares que nos íbamos, decíamos: vamos a orar, y ellos decían: vamos a orar, y yo me ponía de rodillas en cualquier dirección que estábamos, y ellos decían: no, tenemos que arrodillarnos mirando a dónde, al sol, y se arrodillaban mirando al sol. Y era una iglesia evangélica, que no pienso yo que lo hacían de una mala intención, pero es que estaban equivocados en su manera de postrarse. Ahora, ¿por qué creo yo que estaban equivocados? ¿Y por qué creo yo que ellos defendían que hay que adorar al sol? Aunque no adorar al sol, sino orar con dirección al sol. Por esta razón, ellos habían leído pasajes cuando el pueblo de Israel fue llevado ¿a dónde? A Babilonia. Sí. Y dice la Biblia que Daniel oraba cada vez y su mirada estaba hacia el oriente. Eso dice la Biblia. Que sí, que su mirada ¿a dónde siempre estaba? Se postraba con dirección ¿a dónde? Al oriente. ¿Sí? Ahora, lo que Daniel hacía, ¿saben por qué Daniel se arrodillaba hacia el oriente? Porque cuando Daniel vivía en Babilonia, Jerusalén, la casa de Dios, y el templo quedaba ¿dónde? ¿En dirección a dónde? Al oriente. Daniel no se arrodillaba mirando al oriente, al sol, sino que a la tierra geográfica de donde él estaba. El oriente era Jerusalén, el templo de Dios, y él se arrodillaba mirando con visiones hacia el templo que estaba en Jerusalén, aunque en ruinas, pero era el lugar que Dios había determinado. Y él se oraba, dice la Biblia, orando, se arrodillaba hacia el oriente. Entonces ellos habían leído esa parte y decían: entonces quiere decir que las oraciones tienen que ser al oriente, y se arrodillaban hacia, no al oriente literalmente, sino por donde sale el sol, que también el sol sale al oriente. Pero en sí
hay una cosa interesante. Yo les decía en ciertas ocasiones, nosotros no tenemos que mirar al oriente para orar. ¿Por qué? Porque hoy día la presencia de Dios no está en Jerusalén, en el templo, en el oriente. De hecho, Dios está buscando adoradores en todas partes del mundo. Es más, el templo de Jerusalén es una sombra y una maqueta del verdadero templo. Ya Dios ascendió al cielo y la presencia de Dios está allá. ¿Qué sentido tiene que hoy día construyamos templos que enfoquen al oriente? ¿Qué sentido tiene que nos arrodillemos con dirección al sol, al oriente? No, es más, ellos construían sus templos con dirección que cuando tú te arrodillas quedaba al oriente. Y yo les decía, pero ¿por qué no compran un terreno aquí? Y me decía, pero si compramos un terreno aquí, no vamos a poder construir la casa con dirección al oriente. Yo les decía, ¿qué tiene que ver eso? Y les voy a decir algo interesante. Cuando tú ves la geografía del templo, los planos del templo, el templo de Jerusalén, cuando tú te arrodillabas, el oriente quedaba a tu espalda. El sol quedaba ¿dónde? A tu espalda. Cuando tú entrabas al templo, al atrio, y te postrabas, el sol no quedaba a tu frente, sino ¿a dónde? A tu espalda. Inclusive Dios mandó que el santuario, mandó que el templo debe ser opuesto al sol y no en dirección al sol. Por eso es que miren, para que la gente mire al sol, tenía que darle la espalda ¿a quién? Al templo. Y cuando la gente miraba al templo, ¿le daba la espalda a quién? Al sol. Por eso lo que dice aquí, miren, el verso 16 de Ezequiel capítulo 8, 16 dice así: me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Ahí era donde la gente entraba a adorar, en el atrio. No entraban al edificio. Dice la entrada del templo de Jehová. ¿Qué más? Entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas ¿a dónde? Al templo de Jehová, y sus rostros ¿hacia dónde? Hacia el oriente, y adorando ¿a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Se dan cuenta que para adorar al sol o para postrarse al oriente tenías que darle la espalda ¿a quién? Al templo. Y cuando tú adorabas en el templo hacia Dios, ¿le dabas la espalda a quién? Al sol. En la Biblia estaba prohibido que te arrodilles con dirección al sol. Y el templo que quedaba en Jerusalén, su entrada era contraria al sol. Y yo no sé por qué ellos querían hacer templos con dirección al sol. Pero créanme que no lo hacían por adorar al sol, sino porque no entendían muy bien la geografía del verdadero templo como estaba plasmado. Simplemente les estoy mostrando que aquí hay gente adorando al sol. La práctica de adorar al sol comenzó en Babilonia y se metió dentro ¿de dónde? El templo. Y quiere decirles una cosa: el día especial para adorar al sol, el cumpleaños del sol, por así llamarlo, era el 25 de diciembre. Era lo que hoy conocemos como la Navidad. La Navidad era una fiesta pagana que se celebraba en Babilonia. ¿Sí? Era la invocación al sol invisible. Era como postrarnos para querer ver al sol, para que salga de nuevo en ese invierno oscuro de Babilonia. La gente celebraba el 25 de diciembre como al sol invicto. Y esa práctica de postrarse y adorar al sol entró dentro de el pueblo judío. Y déjenme decirles que el pueblo judío, desde mucho antes de Cristo, ya tenían la costumbre de saber que había un día especial de celebración al sol, el cual era el cumpleaños, podríamos decirlo así, del dios Sol y de su hijo, que era el 25 de diciembre. Hoy en día casi todas las religiones, a excepción de algunas, son las que nos hemos abstenido de meter esta práctica satánica dentro de las iglesias, dentro de los
lugares que son de adoración. Inclusive en el tiempo de Ezequiel ya la adoración al sol estaba dentro de, y los varones desde el templo y estaban adorando ¿a quién? Al sol. No, es que Navidad es el nacimiento de Cristo. No, Navidad era el nacimiento de Tamuz, le guste a quien no le guste. Era una fiesta pagana que Dios había prohibido desde la antigüedad. La Iglesia Católica, después del 300, ella colocó la fiesta pagana de Navidad, la trajo dentro del cristianismo para engañar que Cristo nació esa fecha. Y solamente la persona indocta puede creer semejante locura. Y lo peor de todo es que hoy día hay iglesias que tratan de volverlo cristiano a lo que un día fue pagano. Y con pretextos, pero no puede haber ningún pretexto. El único pretexto que inventó esto fue la iglesia. Y cualquier católico sabe muy bien que el 25 de diciembre era una fiesta pagana a través de toda la historia en Babilonia. Y que Roma la absorbió y que la iglesia católica la absorbió. Se pueden molestar, me importa un cuerno. Lo que le estoy diciendo es cierto. Porque a veces la verdad duele y el limón cuando llega a la llaga duele. Y simple. Yo no estoy atacando a ninguna denominación. Simplemente estoy diciendo que la práctica de Navidad, que era el culto al Dios Invictus, al Dios Sol, era una práctica que ya sucedía por años en Babilonia y que hoy día la gente se molesta cuando le decimos que Navidad es una fiesta pagana y no una fiesta del cumpleaños de Cristo, del nacimiento de Cristo. No. Y la primera fiesta pagana que entró, o sea, Roma siempre ha querido poner las fiestas paganas con el pretexto de Dios. Es como cuando yo digo la Navidad está bien, sí, no, Cristo no nació, pero hagamos algo cristiano en esa. Eso nació en el corazón de Roma. Y Roma fue así. Y la Cuaresma también era una fiesta de Roma, de Babilonia, que obviamente lo adoptó la iglesia y lo adoptaron las culturas. Por lo tanto, la Cuaresma no nace 400 años después de Cristo. La Cuaresma nace, ¿qué cosa? Muchos años antes de Cristo. Y era una fiesta que también se convirtió en pagana. O sea, prácticamente Roma cambió las fiestas, se puede decir, divinas, las reemplazó por paganas. Jehová tenía fiestas especiales. ¿Y a quién le importan las fiestas especiales? A nadie le importan las fiestas especiales. Jehová tenía fiestas como las 7 fiestas solemnes que estaban en la Biblia. Estaban plasmadas allí. Roma sepultó cada una de ellas. Y ahora las iglesias nos preocupamos. Y digo nos preocupamos porque estamos de alguna manera involucrados y romanizados y catolizados, de tal manera que las verdaderas fiestas del Señor a nosotros nos importa un cuerno, ¿verdad? Pero en realidad las fiestas que Roma nos dejó, cada iglesia la quiere repetir. Y hay de aquel que alce su voz protestando esto, pues somos fanáticos, religiosos, amargados, y somos gente rebelde y que no nos sujetamos a lo que digan las denominaciones. Ahora, 3 cosas. 1, la práctica de Babilonia, la práctica de los pueblos paganos de Roma era esta. Segundo, la práctica de Roma era también el tener íconos en lugares específicos. Quiero decirles una cosa. Hoy en día el cristianismo también, a partir del siglo IV, hubo un debate, y a punta de debate empezaron las iglesias a tener inclusive estatuas, claro, no de los dioses romanos, pero lo camuflaron de San Pedro, Santa Rosa de Lima, San aquello, San otro, y todas esas cosas que entraron a la iglesia primero estuvieron ¿dónde? En el mundo pagano. Las procesiones no comenzaron en la iglesia cristiana. Las procesiones comenzaron en los pueblos paganos. De hecho, el libro de Jeremías 10 habla de las procesiones, como ellos andaban cargados a sus dioses paganos, los sujetaban con clavos y con martillo, y dice que salían cargándolo. Léanlo, el libro de Jeremías, el capítulo 10, del 1 al 15, y ahí habla de las procesiones. Las procesiones, no me vengan a decir que comenzó después de Cristo cargando estatuas. No, eso era una práctica antigua que los pueblos paganos han tenido. Todas las prácticas de los pueblos paganos, los cristianos le han convertido en prácticas cristianas, camuflándolas de alguna manera con algo cristiano. Y esto no puede ser, es una locura eso. Y eso debe salir de alguna manera. Hoy nos inconvenía
hablar un poquito de esto. Todas esas adoraciones a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas, comenzaron en Babilonia. Babilonia en él tuvo origen. De hecho, los pueblos antiguos adorando al sol, ¿sí? También en el libro de Deuteronomios, quiero leer el último pasaje. Deuteronomios, el capítulo 4, dice así el verso número 19. Deuteronomios 4, 19. El Señor habló estas palabras: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sea impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos bajo de todo, ¿qué dice? Los cielos. Hay que entender una cosa: estaba prohibido por Dios celebrar culto al sol, a la luna, a los astros. Era prohibido. Por eso es que nadie debe creer en el horóscopo, ya que el horóscopo es la creencia de los dioses difuntos que murieron en Babilonia y los empezaron a colocar en el cielo, como estos focos que ven aquí, los astros, y había que consultar a esos dioses. La luna era la adoración a Semiramis, la esposa de Nimrod. El sol, la adoración a Nimrod. El planeta Venus, la adoración al hijo de ellos dos, supuestamente, entre comillas. Y en sí, toda Babilonia tenía así, y tenían sus cultos de adoración. Específicamente el culto de adoración al sol, de adoración a la luna, ustedes van a ver a través de toda la historia. Así que yo quiero decirles en este momento, hermanos míos, Jesús ha muerto por cada uno de nosotros, sí, y ha resucitado. Y esto no es una celebración una vez al año, que es la Semana Santa. De hecho, yo no encuentro en la Biblia por ninguna de la Semana Santa. Lo que sí encuentro es el Sábado Santo, pero a eso ¿quién le importa? No hay que darle valor al Sábado Santo, hay que darle el valor a la Semana Santa, que es una vez al año. Eso es algo que también es incoherente. Y claro, no hay que darle lugar a ese día, hay que darle el lugar al domingo, y el domingo es el día de descanso, pero es un día de descanso que lo colocó también el hombre y no Dios. Y les invito que ustedes puedan buscar quién cambió el sábado por el domingo y me den la respuesta para que ustedes mismos puedan ver que inclusive el sábado por el domingo fue cambiado por la iglesia que supuestamente es la iglesia cristiana. Y no, todas las prácticas como guardar el domingo inclusive eran cosas que ya los babilónicos lo hacían, específicamente señalando a sus dioses paganos. Pero no decir esto ahora es volver al judaísmo. Decir que hay que santificar el Shabbat es como migrar a la iglesia adventista, como que si la iglesia adventista fuese la autora y la creadora de esto. Todo ahora el que quiere santificar y guardar el día del Dios en la Biblia se ha convertido en una piedra de tropiezo para mucha gente, y es sinónimo de paganismo guardar lo que la Biblia dice, pero es sinónimo de ser fiel a Dios guardar lo que el hombre ha colocado. Y de esto no compartimos. Y puede molestarse la gente, sí, nos critican, sí, pero ¿a quién le importa? Nosotros tenemos la Biblia de nuestro lado y ellos tienen a Roma del lado de ellos, y todos felices para siempre, ¿verdad? Hay libre albedrío, y mi libertad, en mi libre albedrío yo he decidido guardar Shabbat como dice la Biblia. Pero si quieren hacerlo ustedes el domingo, háganlo. Lo único que no pueden decir es que ustedes tienen la razón, porque en la Biblia eso es imposible, no lo van a encontrar. Simple y sencillamente así. Y vamos a ir viendo que todas las fiestas y la gran mayoría de fiestas que hoy día han entrado a la iglesia tuvieron su origen primero afuera. ¿Y saben dónde se deben de quedar? Afuera. No deben entrar. ¿Sí? Y los que van a protestar sobre esto tiene que ser cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga en esta noche, mis hermanos, en el nombre del Señor. Nos vemos el día jueves 8 de la noche saliendo al mundo. En el nombre del Señor.